Empieza. Muy buenas noches, profesora. Quien le habla es la alumna Brenda Juliet Jiménez Muñoz, quien en concordancia con su grupo vamos a explicar lo que es el avance de portafolio número 3. Eh, bueno, en este caso nosotros pues estamos conformados por los siguientes, ¿no? Carelis Luján, Diego Medina, Stephanie Lucana, Marjorie Giraldo, Tamil Luna, mi persona, Renato Morales y José Muñoz Pecho. Nosotros vamos a empezar, o bueno, yo voy a empezar explicando acerca de lo que son las huellas biológicas que hemos tenido que realizar. En ellas, pues, encontramos diferentes, eh, que para cada uno de nosotros tenía un diferente resultado, ¿no? En el caso de una compañera, pues, el resultado que ella tuvo fue de 5.1 tierras, el siguiente fue de 6.2, el siguiente de 4.4, el siguiente de 3.5, 4.4 otra vez y 4.6. Bueno, por último 5.3. Bueno, pasando a lo siguiente. Prácticas ecoeficientes en el tipo de contaminación. En este, pues, hemos optado por colocar que las medidas de ecoeficiencia buscan ante todo prevenir la contaminación ambiental y hacerlo más eficiente posible. El uso de los materiales e insumos que necesitamos para poder realizar nuestras actividades en el día a día. Prácticas ecoeficientes. Residuos sólidos. Esta gestión acompañada con otras acciones busca reducir la cantidad de residuos que producimos, reusar al máximo los productos que consumimos, reciclar todo lo que se pueda y rechazar el uso de ciertos materiales sólidos y desechos peligrosos. Uso ecoeficiente del agua. Conocer el ciclo del agua nos permitirá que el agua se recicle o se renueve permanentemente si se lo permitimos y no lo sobreexplotemos en escala, ya que el agua es un recurso limitado. Mejoramiento de la calidad del aire y el suelo. Promover medidas para reducir la cantidad de ruido que generen los autos u otras actividades. Preferir la agricultura orgánica a la tradicional, nos dice, que dependen en gran medida de fertilizantes y plaguicidas químicos. Procurar sembrar plantas de las zonas o de especies pues, nativas, ya que éstas se encuentran mejor adaptadas al suelo y clima de la zona. Mezclar el suelo con compost o humus de lombriz, abonos orgánicos o biológicos, para mejorar así la capacidad de aireación, humedad y fertilidad. Evitar el uso de sprays y sistemas de refrigeración o de aire acondicionado que contenga clorofluorocarbono o de extintores con halones o el uso de componentes con bromo, etc. Ahora le doy pase a mi compañera, Muy buenas mi noches. compañera Stephanie. Buenas noches. En cuanto al uso coeficiente de la energía, reducimos el consumo de energía, se traduce a través de un ahorro de dinero y contribuye a disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que son causa del problema de calentamiento global, pues cada vez que se utiliza energía producida por la quema de petróleo o de otras fuentes de combustible de origen fósil, o quema de pastos y deforestación, se emite principalmente CO2 a la atmósfera. Esa requiere cambiar los focos incandescentes por focos ahorradores, como las LED, apagar las luces cuando no se estén utilizando, desconectar los televisores, cargadores, celulares y equipos electrónicos cuando no se estén utilizando. A continuación pasar a mi compañero. Que siga Tami, por favor, la compañera Kareli, que es la que siga teniendo un inconveniente. Que siga Tami, por favor.
Sigo yo, no hay problema. Ah, sí, no, también, ya continúa, disculpa. Tami, Ya puedes exponerlo tú, por favor, Estefanía, y que también haga componentes de las huellas ecológicas. sí, a ver, en cuanto a la práctica del coeficiente, en cuanto a la práctica del coeficiente de la contaminación residuos sólidos, mediante la práctica del coeficiente de la clasificación de los residuos sólidos, estamos reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, que aumentan el calentamiento global y disminuye la contaminación en el aire, el suelo y en el agua. Esto genera beneficios, la reducción de desechos que contaminan el ambiente, la conservación de los recursos naturales, el ahorro de agua, energía y dinero. Esto hace obtener nuevos productos a partir de otros ya usados. Esto también impulsa el crecimiento económico, pues genera puestos de trabajo y potencia la transición hacia la economía circular. También permite minimizar el uso de materias primas, así como la práctica coeficiente de la contaminación del aire. Mediante esta práctica coeficiente nosotros estamos disminuyendo al máximo el uso del automóvil y la motocicleta, preferir caminar, usar una bicicleta o el transporte público. Esto se reduce con la contaminación, pero también mejora la salud al mantenernos activos. Estos beneficios estimulan a nuestro sistema inmunológico, reduciendo la posibilidad de padecer trastornos alérgicos, afecciones respiratorias y asma. Al respirar aire limpio se consigue eliminar un gran número de toxinas acumuladas y células muertas diariamente en nuestro organismo. Esto genera también una sensación de rehabilitación donde devolvemos la energía física y la claridad mental al reducir los niveles de CO2 en la sangre. Componentes de la huella ecológica que reducen la práctica de coeficiente. El objetivo de reducir la huella ecológica es esencial debido al nivel de consumo de los recursos naturales y de la energía, la creación de desechos y la emisión de contaminantes por parte del ser humano. Para reducir la huella ecológica y la huella de carbono se debe atender a diferentes ámbitos. Vivienda sostenible. Uso de focos ahorrativos de bajo consumo de energía. Instalación de paredes y techos aislantes. Reciclaje correcto de aquello que se consuma en el hogar y utilización de aparatos de eficiencia energética. Transporte sostenible. Utilizar el transporte público en vez de usar coche particular o privado. No conducir autos que emitan demasiado dióxido de carbono. Desplazarnos caminando o usando una bicicleta que es buena para nuestra salud y también es una buena forma sostenible para movilizarnos. Ahorro energético. Disminuir el uso del aire acondicionado en verano. Desenchufar los aparatos electrónicos cuando no se estén usando. Secar la ropa de manera natural sin necesidad de usar la secadora. Dar una segunda vida a todos los objetos. También una alimentación sostenible. Comprar alimentos locales y de temporada. Consumir alimentos de producción ecológica que hayan usado pocos insecticidas y o fertilizantes durante su producción. Reducir el consumo de carne. Seguimiento de la práctica ecoeficiente. Bueno,
escucha? Para la práctica de coeficiente de los residuos sólidos, el procedimiento es el siguiente. Al momento de realizar tus compras, escoger el producto con menor envase o envases que pueda reciclar. Separa la basura orgánica de los envases. Separa los envases dependiendo de su material: plástico, vidrio, aluminio o metal. Coloca cada envase en el contenedor que corresponde. El amarillo es colocar cualquier tipo de envase ligero. En el contenedor azul va el papel, el cartón, como cajas, periódicos, etc. El de color verde sirve para depositar los envases de vidrio. El contenedor marrón de reciente incorporación sirve de depósito para los residuos orgánicos. Cualquier tipo de alimento, eso sí, sin mezclar con plástico, vidrio, etc. También se puede reciclar las pilas, los aparatos electrónicos. Reutilizar las bolsas de plástico. Estas pueden usarse una y otra vez para cargar compras en el mercado, y cuando ya no te sirva, las llevas al contenedor amarillo. Usar una bolsa textil o un carrito de compras, esto incluso mejor, más recomendable y cómodo. Los desechos orgánicos pueden reciclarlos si tienes en tu propia compostera para tus plantas. No tires el aceite de la cocina por el fregadero, ya que es muy contaminante. Llena una bolsa con los restos de aceite y depositarla en contenedores correspondientes o puntos limpios. Gracias. Marjorie, continúa con las conclusiones, por favor. Y luego sigue Renato. Las conclusiones. Las buenas prácticas ecoeficientes pretenden reducir el impacto ambiental negativo que provocan los procesos productivos, aplicando medidas sencillas y útiles que pueden adoptar todas las personas en sus espacios laborales o en el hogar, que establecen cambios en los procesos y las actividades diarias, logrando incrementar el compromiso y los resultados de mejora en el ambiente. La práctica ecoeficiente promueve un ambiente saludable y permite disminuir el costo de los servicios. Tener un entorno saludable es aquel que nos proporciona los elementos indispensables para nuestra salud física y espiritual, nuestro bienestar cultural y emocional. La contaminación ambiental es uno de los grandes problemas de la actualidad, especialmente en las grandes ciudades y los núcleos urbanos densamente poblados. Esta contaminación ambiental no afecta solamente a la naturaleza y al medio ambiente, sino que también atenta directamente contra la salud de las personas, por lo que constituye un problema de emergencia medioambiental para también sanitario. Renato, por favor, continúa. Bueno, las reflexiones. Si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar del resto de seres vivos, debemos preocuparnos por su cuidado y protección. La conversión del medio ambiente nos garantiza y asegura los servicios ambientales, mejor conocidos como servicios ecosistémicos, que nos brinda la naturaleza por medio de los cuales satisfacemos nuestras necesidades básicas. Todos tenemos la obligación de cuidar y proteger el planeta. Todos debemos cuidar nuestros bienes comunes. Cuidar de la naturaleza es cuidar de las personas también. Respetemos sus ciclos vitales y contribuyamos a que la inmensa diversidad biológica del mundo se mantenga y prospere. Vivamos de forma sostenible y ofrezcamos a nuestros hijos e hijas un futuro con más oportunidades. Evitemos que nuestros malos hábitos dañen a otras personas y al medio ambiente. La contaminación del aire reduce la calidad de la salud y la esperanza de vida. En todo el mundo, 9 de cada 10 personas respiran aire sucio, lo cual daña su salud y acorta su vida. Muchas gracias.
Bueno, ahora va a pasar a exponer una compañera que por motivos personales llegó algo tarde y bueno, pues lo va a exponer a continuación. Careris, por favor. Prácticas de coeficientes en el tipo de contaminación. Las medidas de coeficiencia buscan ante todo prevenir la contaminación ambiental y hacer lo más eficiente posible el uso de las materias e insumos que necesitamos para poder realizar nuestras actividades en el día a día. Prácticas de coeficientes. Residuos sólidos. Esta gestión acompañada con otras acciones busca reducir la cantidad de residuos que producimos, reducir al máximo los productos que consumimos, reciclar todo lo que se puede y rechazar el uso de ciertos materiales sólidos y desechos peligrosos. Uso de coeficiente del agua. Conocer el ciclo del agua nos permitirá que el agua se recicle o se renueve permanentemente si se lo permitimos y no lo sobreexplotamos en escala, ya que el agua es un recurso limitado. Mejoramiento de la calidad del aire y suelo. Promover medidas para reducir la cantidad de ruido que generan los autos u otras actividades. Preferir la agricultura orgánica a la tradicional. Procurar sembrar plantas de la zona o de especies nativas, ya que estas se encuentran mejor adaptadas al suelo y clima de la zona. Mezclar el suelo con compost o humus de lombriz para mejorar su capacidad de aireación, humedad y fertilidad. Evitar el uso de sprays y sistemas de refrigeración o de aire acondicionado que contengan CFC o de extintores con halón o el uso de componentes con bromo, etc. Uso de coeficiente de energía. Residuo del consumo de energía se traduce en un ahorro de dinero y contribuye a disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que son causa del problema de calentamiento global, pues cada vez que se utiliza energía producida por la quema de petróleo o de otras fuentes de combustible de origen fósil o quema de pastos y deforestación, se emite principalmente el CO2 a la atmósfera. Se requiere cambiar los focos incandescentes por focos ahorradores, apagar las luces cuando no se estén utilizando, desconectar los televisores, cargadores de celulares y equipos eléctricos cuando no se estén utilizando. Bueno, ya eso sería todo con la exposición, ¿no? Esas son nuestras referencias bibliográficas con respecto a lo que nosotros hemos indagado. Bueno, profesora, quería comunicarle también que el compañero José Muñoz, por problemas familiares, ¿no? Ahorita se encuentra en UCI, él no ha podido formar parte de la exposición, pero me dijo que a las 2 de la mañana podrían verme un video y no sé si yo pudiese mandárselo después como un documento o algo para que lo pueda considerar. O en todo caso, solamente colocarle nota en cuanto a lo que es el trabajo, más no en exposición. Gracias. Eso sería todo.